Australia, el sexto país más grande del mundo, tiene el 95% de su vasta tierra deshabitada. A pesar de ser conocida como la tierra de las oportunidades, gran parte permanece vacía. Al mirar un mapa es inevitable notar este fenómeno. Entonces, ¿cómo es posible que este país esté tan desierto? La respuesta no se encuentra solo en su geografía, sino también en una historia compleja de migraciones, políticas y patrones demográficos, factores que han contribuido a dejar a Australia en su estado actual. Al final de este viaje no solo comprenderás por qué el 95% de Australia está deshabitado, sino también cómo las decisiones del pasado siguen moldeando la geografía y demografía de este país hasta el día de hoy. Australia, ubicada entre el Océano Índico y el sur del Océano Pacífico, es el sexto país más grande del mundo. Su territorio es comparable al de los Estados Unidos sin incluir Alaska, y es el doble del tamaño de la India. A pesar de su gran tamaño, Australia tiene una población de solo 25 millones de personas, en comparación con los 329 millones de personas en los Estados Unidos y los 1.380 millones de personas en la India. La disparidad entre la superficie y la población de Australia la convierte en el segundo país con menor densidad de población del mundo, solo superada por Namibia. Australia tiene 3.4 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Namibia tiene 3.2. Incluso algunas regiones de los Estados Unidos tienen una población mayor que Australia. Por ejemplo, California tiene casi 40 millones de habitantes y Texas tiene casi 30 millones. De hecho, la isla de Java tiene una población de más de 150 millones de personas, casi 6 veces la población de Australia, en un área de solo 132 kilómetros cuadrados. Australia, con su vasta extensión territorial, presenta una distribución demográfica peculiar. Si te embarcas en un viaje desde el extremo norte hasta Esperance, en la costa sur, cubrirías una distancia de más de 3.380 kilómetros, similar a la distancia entre Madrid y Estambul. A lo largo de este viaje de 25 horas te encontrarías con solo 70.000 personas en Esperance, una ciudad del tamaño de Japón pero con solo 10.000 residentes. En Pastoral Unicorn, una región del tamaño de Francia, viven apenas 3.750 personas. Entonces, ¿dónde reside la mayoría de la población australiana? El 85% de los habitantes de Australia viven en sus 5 ciudades principales: Perth, Adelaida, Melbourne, Sydney y Brisbane. A pesar de que estas ciudades solo representan el 3% del territorio nacional, albergan a la mayoría de la población. Sydney, con una población de más de 4.5 millones, es comparable a Monterrey en México. Melbourne, con 4.2 millones de habitantes, tiene una población similar a la de Brasilia en Brasil. Un rasgo común de estas ciudades es que todas están ubicadas en las costas. La proximidad de la población australiana a la costa es un factor clave en su distribución. Las 5 ciudades más grandes de Australia están ubicadas cerca del mar, no solo por el atractivo de las playas, sino también por otros factores. Estas ciudades ofrecen una amplia gama de oportunidades laborales debido a sus economías avanzadas, muchas de las cuales están vinculadas a actividades marítimas como la pesca, la biología marina, la restauración y la hostelería. Además, los servicios de salud y educación también son abundantes debido a la alta densidad de población. Las ciudades costeras también son puntos estratégicos para el comercio y el transporte. Ofrecen un clima agradable, una variedad de actividades recreativas y un suministro de agua adecuado. Gran parte de su territorio es árido y desértico, con un 40% de su superficie cubierta por dunas. El desarrollo de ciudades en estas áreas aisladas es un desafío debido a su sequedad. De hecho, Australia es la segunda región más seca del mundo después de la Antártida. Las corrientes oceánicas que rodean Australia juegan un papel importante en su clima, ecosistemas, migraciones de peces, transporte de residuos marinos y calidad del agua. La cercanía de Australia a la Antártida significa que las corrientes frías fluyen hacia el sur del país sin evaporarse. En contraste, las costas este y oeste ven corrientes oceánicas más cálidas fluyendo hacia el sur. Como resultado, el suroeste de Australia es hasta 5 grados centígrados más cálido en invierno y recibe más del doble de precipitaciones en comparación con regiones de latitudes similares en las costas occidentales de otros continentes. Australia, siendo el continente con la menor altitud, tiene una limitada cantidad de precipitaciones. Su pico más alto es el monte Kosciuszko, con 2.228 metros, que es menos de la mitad de la altura del monte Elbrus, la montaña más alta de Europa con 5.642 metros. La gran cordillera divisoria de Australia, que se extiende más de 3.500 kilómetros desde el extremo noroeste hasta el sur, se encuentra en el este del país. El cambio climático ha tenido un impacto significativo en Australia, afectando su distribución demográfica. Fenómenos meteorológicos como el Niño y la Niña han transformado a Australia en el territorio más seco e inhabitable del planeta. Según la Agencia Meteorológica Australiana, las temperaturas han aumentado en 1.44 grados en los últimos años. Durante la temporada de lluvias, las regiones este, norte y centro del país han experimentado un notable incremento en las precipitaciones, lo que ha provocado inundaciones y el desplazamiento de miles de personas. Además,
Además, Australia tiene una escasez de ríos, muchos de los cuales sufren sequías recurrentes. El sistema fluvial más importante de Australia está formado por los ríos Murray, Darling y Murrumbidgee. Australia, atravesada por el trópico de Capricornio, es conocida por su rica biodiversidad. Sin embargo, recientemente ha experimentado sequías significativas. Los ríos Murray y Darling, junto con sus numerosos afluentes, son esenciales para la agricultura en el sureste de Australia, pero están en peligro. La cuenca del Murray-Darling es tan extensa como Alemania y Francia combinadas, desde su origen en el norte subtropical de Queensland hasta su desembocadura cerca de Adelaida en la costa sur. El río Murray se extiende por 3.375 kilómetros. La red de ríos Murray, Darling y Murrumbidgee tiene un caudal anual de 24.000 litros, que es bastante bajo en comparación con los 503.000 litros anuales del río Mississippi en Estados Unidos, que es 22 veces mayor. La cuenca del Murray-Darling es fundamental para la agricultura en el sureste de Australia. Hungry Station, el rancho de ganado más grande del mundo, se encuentra en Australia, con una superficie de 24.281 kilómetros cuadrados. Es comparable en tamaño a Israel o a la región española de Galicia. Este rancho, que alberga más de 150.000 cabezas de ganado y se encuentra en el estado de Queensland, es una de las áreas más secas de Australia. En cuanto a la agricultura en Australia, a pesar de que solo el 6% de la tierra es cultivable, es bastante fértil. Australia tiene tierras más fértiles que Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Camboya y Laos. Es un actor importante en el mercado de cereales, especialmente trigo y cebada. En el norte de Australia se cultivan frutas tropicales como mangos y plátanos. Hasta aquí hemos hablado de cómo la geografía y el clima de Australia afectan su distribución de población. Sin embargo, hay otros factores en juego, como su política migratoria y su historia de supremacía blanca. Desde 1788, cuando la primera flota llegó a la bahía de Botany, Australia ha sido el hogar de aproximadamente 10 millones de colonos de todo el mundo. En 1804, el explorador británico Matthew Flinders fue el primero en navegar alrededor del continente y fue él quien acuñó el nombre de Australia, que proviene del término latino australis, que significa del sur. Los primeros europeos que llegaron a Australia esperaban encontrar un territorio deshabitado, pero se encontraron con una población indígena de al menos 900.000 personas, cuyos antepasados habían estado en el continente durante al menos 50.000 años. Australia es el hogar de más de 400 comunidades nativas, incluyendo los Koori y Kulin en las Nuevas Gales del Sur y Victoria, los Noongar en Australia Meridional, los Yamatji en Australia Occidental, los Arrente en el territorio norte y los Palagua en Tasmania. Con la llegada del navegante británico James Cook y los colonos británicos que le siguieron, la población indígena, a la que los colonos consideraban inferior y no humana, fue diezmada hasta quedar en solo 30.000 personas. Australia se ganó el apodo de la Gran Prisión debido a la gran cantidad de inmigrantes británicos que llegaron como resultado de la Revolución Americana en el siglo XVIII. Los británicos necesitaban un lugar para aliviar el hacinamiento en sus cárceles y la solución fue enviar a los prisioneros a Australia. Durante un periodo de 80 años, desde 1788 hasta 1868, Gran Bretaña reubicó a más de 160.000 prisioneros de sus cárceles saturadas a las colonias en Australia. Estos viajes marítimos, que duraban alrededor de 8 meses, se realizaban con los prisioneros encadenados. Como resultado, hoy en día 1 de cada 5 australianos tiene ascendencia de estos convictos, principalmente de origen inglés, irlandés y escocés. Además de los británicos, hubo una significativa migración de irlandeses y escoceses a Australia entre 1793 y 1850. Aproximadamente 200.000 colonos libres emigraron a Australia durante este periodo, estableciendo las bases de la sociedad australiana contemporánea. La fiebre del oro de la década de 1850 atrajo una gran cantidad de personas de China, convirtiéndolos en el tercer grupo migratorio más grande en Australia antes de 1901, solo superado por los británicos y alemanes. Australia ha mantenido políticas migratorias que restringen la entrada al país y favorecen las costumbres europeas. Desde 1901 hasta 1958, los inmigrantes debían aprobar una prueba de dictado en un idioma europeo para poder ingresar a Australia. La Ley de Restricción de Inmigración de 1901 implementó restricciones raciales para prevenir la entrada de personas de China y del Pacífico Sur. La participación de Australia en la Segunda Guerra Mundial, del lado de los aliados, también influyó en la demografía y la inmigración del país. Durante la guerra se promovió el lema "poblar o morir" para fomentar la inmigración y reponer la población perdida. Después del conflicto se negociaron acuerdos para acoger a más de 2 millones de inmigrantes y desplazados de Europa. Sin embargo, la Ley de Restricción de Inmigración, también conocida como la Política de Australia Blanca, seguía vigente. Desde los años 70, Australia ha ido modificando su política migratoria, permitiendo la entrada de refugiados europeos y de otras nacionalidades, lo que ha llevado a un debilitamiento gradual de la política de Australia Blanca. No obstante, la discriminación en la migración sigue siendo una realidad,
humanidad, aunque se manifieste de formas diferentes. El conflicto de Vietnam y la llegada de refugiados en balsas a finales de los 70 marcó el inicio de una nueva etapa de inmigración australiana, aunque las limitaciones migratorias seguían vigentes. En el siglo XXI, Australia ha adoptado una política migratoria restrictiva, implementando un sistema de puntos que favorece ciertos atributos como la edad, el dominio del inglés, la experiencia laboral y el nivel educativo. Esta política también tiene un impacto en los refugiados, quienes al solicitar asilo en Australia se enfrentan a largos periodos de espera e incertidumbre en centros de procesamiento de condiciones precarias, tanto en el continente como en las islas remotas del Pacífico. Hoy en día Australia cuenta con 7.543.270 inmigrantes, lo que representa el 29.54% de la población total. La mayoría de estos inmigrantes provienen del Reino Unido, China y Nueva Zelanda. A pesar de los esfuerzos globales por mejorar las condiciones de los refugiados y estabilizar la demografía de los países desarrollados, la política migratoria de Australia sigue siendo restrictiva. La discriminación se aplica a cualquier migrante que no cumpla con los criterios prioritarios establecidos por las autoridades. Australia enfrenta numerosos desafíos migratorios y demográficos, y queda por ver si podrá superar sus políticas restrictivas y adoptar un enfoque más abierto e igualitario para incrementar la población en su vasto territorio.